tastes kinda bitter to say I'm sorry when I know that I did nothing wrong. You think you're better than everybody. Hoy empiezo el día bastante temprano, sobre las 7:30 de la mañana. Me he levantado con la Gordi que se iba a trabajar y hoy tenía la mañana bastante apretada porque a la 1 tenía cita para hacerme las uñas, así que quería aprovechar para dejar la comida hecha y adelantar la casa antes de irme. Mientras desayuno me pongo con la comida del día. Hoy toca pollo al curry. Sé que esta receta ya os la enseñé hace tiempo, pero como sé que os gusta que incluya recetitas, pues la vuelvo a preparar por aquí con vosotros. Empiezo picando media cebolla. Primero la he cortado con el cuchillo y después utilizo la picadora manual, que para estas cosas me ahorra muchísimo tiempo por las mañanas. La dejo reservada en un platito aparte y continúo troceando las pechugas de pollo en taquitos, que es como más nos gustan aquí en casa. Utilizo 2 pechugas enteras porque nos gusta que sobre comida para el día siguiente. Al trabajar las dos, pues dejar comida preparada nos ayuda muchísimo a organizarnos mejor durante la semana. En una sartén con aceite caliente añado la cebolla y dejo que se sofría unos minutillos. Una vez que la tenemos hecha, incorporo el pollo, salpimento al gusto y voy removiendo pues hasta que empieza a cocinarse. Añado un par de cucharadas de curry porque me gusta que tenga bastante sabor, aunque ya sabéis que esto siempre va al gusto de cada uno. También añado una cucharada de tomate frito y un brick pequeño de nata para cocinar, suelen ser los de 200 mililitros. Remuevo todo bien para que se integre, corrijo de sal si hace falta y dejo que la salsa reduzca unos minutos a fuego suave, aunque al enfriar espesa bastante, así que pues bueno, con que lo dejéis un poquito queda perfecta. Y listo, ya habéis visto que es una receta muy sencilla que a nosotras en casa nos gusta muchísimo y que solemos acompañar con arroz, que es justo pues lo que vamos a comer en el día de hoy. Y ya con la comida lista me pongo a fregar todo lo que he utilizado para cocinar y lo que ya tenía acumulado en el fregadero. Algunas cosillas las voy recogiendo sobre la marcha, pero otras pues las dejo escurrir en el escurreplatos durante un ratito. ¿Os acordáis de los estropajos que compré en Temu que eran como una imitación de los Scrap Mami? Pues os cuento mi opinión al haberlos ya utilizado durante una temporada. En realidad el problema no es el estropajo en sí, sino que nosotras al no tener lavavajillas en casa tenemos que fregar absolutamente todo a mano y claro, los estropajos se estropean enseguida, este y cualquier otro me refiero. Los machacamos rapidísimo. Entonces, claro, ¿qué es un estropajo que me gusta? Pues sí, me gustan mucho, la verdad. Limpian muy bien y son muy cómodos de usar. Pero en nuestro caso se desgastan bastante rápido al utilizarlo a diario para todo. Entonces, bueno, supongo que si tuviéramos lavavajillas nos durarían bastante más. ¿Que repetiría? Sí, pero en nuestro caso pues nos ha pasado eso. En la cocina de momento no voy a hacer mucho más, prefiero dejarla para el final porque quiero limpiar bien tanto la placa como el horno y sé pues que esa parte me va a llevar bastante más tiempo.
Voy a dejar puesta una lavadora que tenía bastante ropa por lavar y mientras está en marcha pues yo me voy a ir directa al salón para seguir aprovechando la mañana. I'm too tired to sleep, too tired to do anything else than doing nothing. I'm too tired to rest, too tired, I'm blue. Can't do nothing else than doing nothing. I'm too tired. En el salón empiezo recogiendo la manta como hago cada mañana y retirando los cojines del sofá porque voy a aprovechar para pasar la aspiradora con el cabezal pequeño. Hacía ya bastantes días que no limpiaba bien toda esta zona, así que ya me tocaba. Estoy utilizando la aspiradora Proscenic que os enseñé en el vídeo anterior porque para el mantenimiento diario me viene súper bien y además es que no pesa absolutamente nada. Con los gatos, la verdad, en un momento dejo los sofás mucho más limpios y sin ningún pelo. Friends, that was way back when. Coloco de nuevo los cojines en su sitio y sigo con el otro sofá para dejar toda la zona recogida y lista. So tonight, looked at the world through. Por aquí hago exactamente lo mismo y, jolín, justo en este sofá la aspiradora pues se me estaba quedando sin batería, que lo bueno es que al menos me ha dado tiempo a repasar bien toda esta zona, así que lo que hago nada es ponerla a cargar un ratito y pues así luego puedo seguir con el resto de la casa con ella. You back, 'cause we can stop the time, it's just a fact. We're not getting younger, we're not getting younger. In the bed we made, I lay wide awake, but I keep losing myself in these days. Recojo un poco la mesa de centro y me paso al escritorio de la Gordi, que estaba bastante sucio. Ahora vais a ver mejor a lo que me refiero. Oh, we were young, so tonight, looked at the world through rose-colored glasses. Creo que alguna vez ya os lo he contado, que a la Gordi le gusta dibujar y que pasa bastante tiempo aquí sentada, así que la mesa suele acabar siempre pues con un montón de restos y manchas. Así que hoy aprovecho para dejársela bien limpita y para ello estoy utilizando la pasta de The Pink Stuff, que me gusta mucho para este tipo de superficies. Cojo una buena cantidad y voy frotando toda la mesa con el estropajo ligeramente húmedo. Después retiro todo el producto con una bayeta húmeda y la verdad es que el cambio se nota muchísimo. Queda perfecta la mesa. Vuelvo a coger de nuevo la aspiradora, que ya había dado tiempo a que se cargaría un poquito, y la voy a pasar por todo el suelo del salón para dejar toda esta zona terminada. When I look at you like that, you lose it completely. Losing track of space and time. I don't wanna go home looking for a reason to stay here all night. I wonder, do you feel it too? Magic between me. Como la lavadora ya ha terminado y no me gusta que se quede la ropa dentro mucho tiempo, voy a colocar el tendedero en el salón y a sacar la ropa para dejarla tendida. Me gusta usar siempre este cubo plegable porque me facilita llevar toda la ropa de una vez y además al plegarse pues no ocupa prácticamente nada de espacio.
Ya veis que hago lo mismo de siempre, empiezo tendiendo las prendas más grandes y dejo todo lo pequeño para el final. Y mientras voy haciendo esto, aprovecho para preguntaros algo. Últimamente siento que mis vídeos no están llegando tanto como antes y me da curiosidad saber vuestra opinión. ¿Os siguen gustando este tipo de vídeos de limpieza y de rutina? Sé que mi vida ya no es como antes y que mis vídeos ahora son más tranquilos que hace unos años, pero es que a veces siento que ya no os gustan tanto y hay días en los que me desanimo bastante. Así que me encantaría saber vuestra opinión real y sincera sobre todo esto que os estoy comentando, porque ya sabéis que me ayuda a mejorar mi contenido. Así que porfa, si me lo dejáis en comentarios, os lo agradecería muchísimo, que ya sabéis que os leo siempre. Y con toda la ropa ya tendida me voy directa a la habitación, donde todavía me quedaba hacer la cama, así que voy a empezar por ahí. Y como era de esperar, los gatos aparecen justo cuando intento hacer la cama y pues no tienen ninguna intención de moverse. Así que me toca reñirles un poquillo y encima es que se enfadan conmigo, ya sabéis cómo son. Want the good, want the bad, all the feelings. Want you happy and sad in between them. If there's one thing I truly believe in, ordinary love, ordinary love. I wanna oversleep in your shirt 'cause it's ours. Brush my teeth while you're taking a shower. Una vez tengo todo bien estirado, la bajera, las sábanas, el nórdico, termino colocando todos los cojines en su sitio y coloco también la manta que siempre dejo a los pies de la cama para que puedan tumbarse a gusto los gatitos. Después separo las mesillas y la cama de la pared para poder aspirar bien toda esta zona de aquí de detrás, porque se acumulan muchísimas pelusas. Y también aprovecho para pasar una bayeta por los rodapiés, que la verdad es que tenían un montón de polvo. Y ya por último, por aquí aspiro muy bien toda la habitación para dejarla terminada. De vuelta en la cocina voy a recoger todo lo que tenía en el escurridor, guardando cada cosa en su sitio para despejar bien la zona. Me gusta hacerlo así porque con la encimera libre se limpia mucho mejor todo. Friday night, not really
Aprovecho que el escurridor está vacío para limpiarlo a fondo, porque con el agua siempre se quedan esas manchas blancas de la cal. Prefiero repasarlo cada pocos días para que no se acumule y luego pues no cueste tanto dejarlo bien. Para limpiarlo utilizo el mismo producto que utilicé en la mesa, la crema de Pink Stuff, que hoy es el producto que estoy utilizando para limpiar varias cosas y la verdad es que deja todo muy bien, igual que la piedra blanca que también me encanta. Eso sí, importante aclararlo luego bien para que no queden restos blancos del producto. If my highs are highs, my lows are low. Need to blow off some steam to get back up. I'm not someone you should cheat on. 'Cause when I come back strong. Raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. I won't come down on it. Yeah, I'll just do what I want. This is my pity party, pity party. I'm gonna drink all night and then I'm gonna let the tears fall down. I'm gonna dance all night and yeah, I'm gonna let it all out. I'm gonna drink all night and then I'm gonna let the tears fall down. I'm gonna let it all out. Ahora me paso a la vitro, que después de cocinar se ha quedado llena de grasa. Froto muy bien con el estropajo por toda la superficie para eliminar cualquier mancha que se haya quedado y dejarla como nueva. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. Aclaro muy bien con una bayeta húmeda y luego para terminar me gusta siempre pasarle una hoja de papel de cocina porque le da bastante brillo aparte de secar. We're so dysfunctional, but still inseparable. Yeah, we just never get it right. You're playing games with me and my sympathy, but not in También voy a limpiar el horno. Este tiene muchos años y la verdad que por dentro está bastante deteriorado, así que por mucho que lo limpie nunca vuelve a quedar bien. Sinceramente casi no lo usamos, solo cuando hacemos alguna pizza o algo más grande que no nos cabe en la freidora de aire, así que la mayor parte del tiempo termina siendo el lugar donde guardamos las sartenes, pero obviamente pues de vez en cuando hay que darle un buen repaso. out there on my own that I would fall into pieces, fall into pieces. Oh, 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 I would fall into pieces, fall into pieces. Oh, 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 I would fall into pieces, fall into pieces. So here we go again with silly arguments that always end up in a fight. But we can still pretend. La puerta la limpio exactamente igual. Una vez intenté desmontarla para limpiar el cristal por dentro, pero como os decía antes, es un horno tan viejo y está tan desgastado que acabé con la manilla en la mano. Así que dije nunca más. Ahora simplemente lo limpio por dentro y por fuera sin complicarme. Every night. But if I were to let you go, if I would pack my bags and leave without you and be out there on my own, then I would fall into pieces, fall into pieces. Oh, 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 I would fall into pieces, fall into pieces. Para la rejilla utilizo un estropajo metálico porque necesitaba frotar con más intensidad para quitar todos los restos que tenía pegados. La verdad es que limpiar esta parte del horno no me gusta nada, siempre me resulta complicado y siento que nunca termina de quedar perfecta. Así que si tenéis algún truco para limpiarla sin morir en el intento, acepto sugerencias porque hay zonas a las que no llego bien y nunca me queda del todo como me gustaría. Me and my sympathy, still I won't say my goodbyes. But if I were to
Para terminar con la limpieza de la cocina, voy a hacer la zona del fregadero, que siempre la dejo para el final. Para mí una cocina no queda realmente limpia hasta que el fregadero pues está hecho, así que para mí es una tarea imprescindible. Termino aspirando el resto de la casa para dejarlo todo listo y ya con esto termino la mañana de hoy. La verdad es que he conseguido dejar la comida preparada y la casa bastante adelantada antes de salir. Espero que este ratito conmigo os haya acompañado y motivado aunque sea un poquito. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like, por favor, y pear el vídeo porque eso ayuda a aumentar la visibilidad del vídeo. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y nada, que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao! Un besito grande.